Bueno, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Madrid, 6 de la tarde, 18 horas. Hoy tenemos el enorme gusto de estar conversando con mi admirado y estimado Nacho Martínez Trujillo, un visionario que nos va a hablar del futuro, pero también del presente, un crack al quien le rindo máxima admiración. Nacho, muy buenas tardes y bienvenido a este Totem Live. ¿Cómo estás? Buenas tardes, pero déjate de coñas, tío, y bajemos las cosas al suelo. Buenísimo. Oye, Nacho, de verdad, desde que te conozco, desde la primera vez que te vi, siempre me hablas de cosas que me cuesta entender y mucho tiempo después entiendo lo que me decías porque se transforma en una realidad. Por favor, ¿qué nos está pasando ahora mismo? De repente la digitalización se puso en esteroides, todo el mundo está loco por digitalizarse, por transformarse. Un montón de cosas que te oí decir hace 4, 5, 6 años, ahora parece que son el camino que todo el mundo tiene que recorrer. Danos un poco de luz sobre este presente primero. Uy, espero que no haya hecho falta el coronavirus para esto, ¿no? La verdad, ¿no? Pero yo creo que esto era un camino inevitable y lo que nos va a pasar es que esto nos adelanta 3, 4, 5 años en lo que hubiera sido lo normal, ¿no? También quiero pensar que van a ser momentos de poner orden a la vida digital, ¿no? Que tan influenciada negativamente por algunas redes sociales está, ¿no? Es el momento de darnos cuenta que somos seres humanos y como seres humanos necesitamos espacios de intimidad, de respeto, de privacidad. Creo que probablemente estos días todos estamos viviendo este confinamiento con dureza. A veces en nuestras casas será posible encontrar esos espacios, pero así como en la vida real intercomunicamos o paramos o buscamos espacios de reflexión y meditación, la vida digital tiene que permitirnos todo eso, ¿no? Yo creo que esto va a ser una oportunidad para conocer profundamente las oportunidades y también los riesgos, ¿no? Está claro, está claro. Nacho, en tu pasado reciente estuviste haciendo un trabajo impresionante de transformación en la liga desde el punto de vista de marca, de visión de negocio, de digitalización, de interconexión global. ¿Qué cosas de aquellas que aportaste y que pusiste en valor siguen vigentes hoy? ¿Y qué cosas hay que repensar ahora que van a cambiar tantas cosas? Bueno, para mí la liga solamente es mi pasado. No espero mucho más de eso, pero es un pasado maravilloso, ¿no? La liga me permitió trabajar en todo el mundo. Yo ya tenía un bagaje muy internacional, pero la liga me permitió consolidarlo desde una primera marca mundial, ¿no? Y eso, gracias al presidente Tebas, fue así, ¿no? No siempre hay que ser agradecido con las oportunidades. Pero para mí la liga solo es un pasado feliz, ¿no? Yo creo que lo mucho que hicimos allí me permitió ordenar el cerebro, me permitió conocer probablemente las mejores empresas del mundo que trabajaban en el nuevo paradigma, en lo que venía. Me permitió conocer la innovación en Israel, en Finlandia, en China, en Estados Unidos, ¿no? Creo que eso fue la mejor parte, ¿no? También me encontré con un negocio que a veces no entiende demasiado de cuánto de importante es para el resto de las personas, ¿no? Y cuánto de héroes y cuánto de ejemplo tienen que ser, ¿no? Y creo que, por ejemplo, estos días eso ha evolucionado bastante y estamos viendo una campaña importante por parte de la Liga, con lo cual probablemente aquello que yo dejé ahí en una nebulosa se está dibujando ahora en un sentido muy importante, con lo cual otra de las películas interesantes, de las experiencias interesantes de esta situación tan extraña, ¿no? Tan extraña, es que todos tomamos conciencia de que somos importantes para todos, ¿no? Es una oportunidad para converger entre individualidad y oportunidad social, ¿no? Y yo creo que ahí todas las propiedades deportivas grandes del mundo, ¿no? La Liga o la NBA, con la cual estoy colaborando mucho, yo creo que son referencias de cómo estas propiedades tienen una mayor responsabilidad, ¿no? Sí, déjame conectar con la NBA. Decías, la liga es el pasado, hoy la NBA es tu presente. La NBA hace muchísimos años tiene dentro de su calendario actividades de responsabilidad social y de compromiso con la comunidad y de devolver en parte todo aquello que reciben de los fans o de las ciudades. ¿Cuáles son quizás las claves o las enseñanzas más importantes de esto último que acabas de mencionar en relación a este ejercicio que hace la NBA y que muchas otras entidades podrían realizar también? Bueno, yo no puedo hablar por la NBA, ¿no? Yo soy una empresa, Outlook, que estamos desarrollando un proyecto súper interesante con ellos, con Junior NBA Leagues, muchos países del mundo que hemos iniciado ahora. Pero si yo tuviera que referenciar desde mi punto de vista personal
no hablando más que como persona, cuál es para mí la entidad más inteligente ahora mismo en la conexión entre los fans y el valor social que crean, por supuesto que es la NBA, ¿no? Es una institución muy ordenada, que tiene muy claros sus objetivos, que tiene muy claro desde, bueno, todo el mundo que trabaja allí, desde el comisionado al último empleado, que ellos tienen que ser neutrales en cuanto a la opinión y muy inspiradores en cuanto a la oportunidad, ¿no? Y eso se refleja en proyectos como NBA Cares o ahora Junior NBA at Home, que es un conjunto de cosas que además se puede ver en Oclo. Yo creo que para mí es la inteligencia llevado a la gestión del concepto no del entretenimiento para entretener, sino del entretenimiento para crear fortaleza y conectar a las personas en la clave de máximo valor, ¿no? Qué lindo. Me encanta el concepto de máximo valor. Pero Nacho, permitime un inciso. Estás mencionando Oklo y muchas de las personas que nos están viendo de todos los continentes se preguntará qué es Oklo, ¿no? Y siendo algo tan nuevo, seguramente por ahora no lo conozcan. Seguramente en breve nadie podrá ignorar Oklo. ¿Qué es Oklo, Nacho? Contame qué es esa idea, ese proyecto, esa realidad, porque es relevante. Bueno, yo no sé si es relevante todavía. Uclo nació precisamente para construir un puente entre la oportunidad offline, en la que todos tenemos como personas y como seres humanos, y la realidad online, ¿no? Hoy ya no hay espacios diferenciados, hay solo un espacio y hay que construir puentes para que ese espacio esté perfectamente lubricado y esas oportunidades realmente no sugieran una transición, ¿no? No tienes que cambiar de espacio sabiendo que estás en espacios distintos. Lo que toca es estar en un espacio que intercomunica todo, ¿no? Ocro nació con la idea de centrarse en el deporte no profesional. Yo venía del deporte profesional y lo que quería era pues, aplicar toda esa experiencia al deporte no profesional. El deporte no profesional es un regalo, es el sitio donde la amistad, la familia adquiere una nueva dimensión. Todo es más fácil cuando está en un contexto de deporte. La tensión, el compromiso, la amistad, el derecho a participar, el derecho a equivocarte, la obligación de responsabilizarse con las normas, aun cuando a veces no estás de acuerdo con ellas o incluso se ponen sobre la mesa no de la mejor forma. Y Oclo, bueno, pues está haciendo eso. Hablamos con la NBA, definimos un proyecto yo creo que muy interesante, pero no solo estoy con la NBA, ¿no? Uno de nuestros primeros proyectos antes de llegar a la NBA pues fue empezar a trabajar con las academias de fútbol de David Villa en Nueva York, ¿no? Luego las hemos expandido. Fue el laboratorio, ¿no? Para que la NBA pudiera ver lo que estábamos haciendo, ¿no? Y esos son los dos proyectos que estamos haciendo ahora, ¿no? La verdad es que UCLO, bueno, va a pasar momentos muy difíciles, ¿no? Es una empresa que trata de ser global, que nació hace unos meses, que, bueno, un poquito más de ya de un año, que ubicamos en Nueva York, aunque produce 100% en España, que tiene que soportar lo que soportan todas las startups, que es un modelo pues, que traerá ingresos en algún momento, pero que hay que apoyarse en financiación, que la financiación hoy no existe, bueno, que estamos buscando que nos apoyen los bancos y creo que lo vamos a conseguir por estar los que estamos aquí. Pero el principal proyecto de Oclo es demostrar que hay una vida digital diferente. Una vida digital en la que el respeto y la privacidad no se cuestiona y que además te permite pasar de una dimensión física a una dimensión online sin que eso suponga romper con tus derechos y tus obligaciones y tus oportunidades, ¿no? Y eso en el deporte es muy fácil de entender, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Nacho, me encanta oír hablar a las personas que no son muchas, que hablan de poder desarrollar un negocio que pueda ser muy profitable, pero al mismo tiempo que tenga un impacto social positivo, que tenga responsabilidad, que tenga compromiso, que ponga a las personas en el centro. ¿Vos crees que hay espacio en el futuro inmediato para empresas que no cumplan con ciertos estándares mínimos de ética, de honestidad, de compromiso, de valores, como muchos de los que estás mencionando? No, no hay espacio. El mundo, el concepto o la realidad, lo que estamos viendo en el mundo digital es extremadamente reciente, ¿no? Yo creo que por mucho que podamos ir a ver Google a finales de los 90 o 94, 95, realmente yo creo que la gran llegada de la democratización de la realidad digital fue Facebook, ¿no? En 2005, ¿no? Y Facebook ha sido increíble para algunas cosas y horrorosa para otras, ¿no? Probablemente cuando veamos esto con la dimensión de la historia, Facebook se le reconocerá que fue una palanca, pero habrá muy malos recuerdos alrededor de lo que Facebook ha también traído, ¿no? Entonces me parece que vamos a ir arreglando las cosas y no va a haber espacio para aquellos que quieran usar el mundo digital para pasarse, ¿no? Cada vez es verdad que estamos dispuestos también a dar mucho más de nuestra privacidad a cambio de obtener cosas gratis en el mundo de Internet. Esta es la trampa, ¿no? Probablemente ninguno de nosotros podemos defendernos hoy, ¿no?
Hay un libro muy interesante que habla de la supervivencia del capitalismo y muy reciente además, y habla de las grandes corporaciones y cómo ya hoy todo el mundo vive de los datos, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? No se puede permitir. Yo creo que esto es una aberración y las aberraciones en la historia se corrigen, ¿no? Entonces, se corregirá. Yo no tengo ninguna duda de que se va a corregir. No sé si va a ser dentro de 3, de 5, no soy capaz de predecir eso, pero sí que sé que el mundo digital encontrará un equilibrio entre la realidad, los seres humanos y la oportunidad de estar conectados también en un espacio que es maravilloso, ¿no? Porque hoy yo teletrabajo hace años, puedo estar en Madrid, puedo estar en Nueva York, puedo estar en cualquier parte del mundo y tengo mi agenda al día. A veces lo único complicado es ser capaz de aguantar el horario, ¿no? Pero más allá de eso, Está claro, Nacho. Decime una cosa, dentro de esta realidad que vivías hasta hace 4 días que empezó el confinamiento, de trabajar en todo el mundo, pero sobre todo quería preguntarte principales diferencias de mindset en el mercado americano, o si querés llamemos Nueva York, Costa Este y España. ¿En qué diferencias más importantes notás que ellos están adelante o que nosotros estamos adelante? Para crear valor, para desarrollar marca, para crear empresa. yo llevo muchos años en el mundo internacional. Empecé en el año 2000 en una multinacional, en Bureau Veritas, y ya tuve un trabajo global que me llevó naturalmente por toda Europa y también incluso alguna vez por Japón. Eh, yo creo que los españoles tenemos muchísimas ventajas, muchísimas ventajas. Creo que el gran asset, sobre todo norteamericano y especialmente neoyorquino, es que son extremadamente concretos y son capaces de llevar sus compromisos de concreción a límites impensables para nosotros, y esa es nuestra también capacidad, ¿no? Su incapacidad para no salirse de su marco es nuestra gran capacidad, ¿no? Nosotros somos capaces de trabajar con mucha acción, pero también de una forma muy flexible, ¿no? Y eso es esto parece un tópico, pero es un tópico que es real. Yo creo que mi ventaja cuando estoy trabajando con americanos es que nosotros conectamos puntos, los dots los conectamos con una velocidad increíble, ¿no? Y ellos alucinan, porque saben que el mundo de hoy es un mundo en el que la flexibilidad es una exigencia. Ya no hay oportunidad para ser reordenada. Lo estamos viendo en la crisis del coronavirus, ¿no? Como las cosas cambian cada 6 horas, ¿no? Hoy te pones mascarillas, mañana no, ahora hay una no sé qué medicina, mañana no, ahora una fake news de China, mañana hay otra de Estados Unidos, ahora es la OMS que lo está haciendo peor que, bueno, no vamos a entrar en temas, pero realmente todo cambia cada 3 horas, ¿no? Yo creo que la gran oportunidad que tenemos es aprender a manejarnos en un mundo de incertidumbre y aprender a disfrutar de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es la gran oportunidad para seguir buscando, ¿no? Ahora, Totalmente. si lo que buscas es la tranquilidad, pues este mundo te va a costar mucho. Si te Este acostumbras no a es tu vivir en mundo. la... No, no es tu mundo. Ahora, si te acostumbras a vivir en incertidumbre, pues yo últimamente hago una broma a la gente con la que hablo y es que pienso disfrutar de esta historia hasta el final, ¿no? Y que venga lo que venga, a mí me da pie con las botas puestas, ¿no? Y eso no lo digo de Yeah. mentira. Ahora mismo me acaba de preguntar un accionista, porque estamos con temas de financiación, y bueno, pues tengo que tomar decisiones y me ha dicho que hasta dónde voy a tomarlas personalmente, ¿no? Le he dicho que hasta el final. Y el final es que me voy a jugar todo lo que he conseguido en los 50 años que tengo de vida, pero los proyectos son para jugarlos hasta el final, porque al final De quizá acuerdo. hay otra ventana que te lleva a otra cosa. La vida, yo tuve una suerte en mi vida que fue basada en una desgracia muy importante, ¿eh? Y es que tuve la oportunidad de vivir, de sobrevivir, de superar un accidente de montaña mientras mi hermano moría, ¿no? Y convivir 2 meses cuando tú vas hacia la vida y la otra persona va hacia la muerte es una experiencia que te deja marcada para los restos. Entonces no tengo ningún interés por el futuro. Mm, Soy un alpinista que mira la cumbre, pero que está comprometido con el siguiente metro. Y sé que en el siguiente metro hay un metro más de escalada o una caída. Y es lo que me interesa de la vida. Gracias, Nacho, por contarnos esto y por compartirlo. Cuando uno va subiendo, en la cabeza puede no haber nada, solo subir, o puede haber un montón de cosas, miedo, incertidumbre, temor, no sé, de todo. ¿Cómo hace la gente valiente como vos para poner en hibernación el miedo y poder seguir avanzando, incluso cuando todos los odds están en contra?
No, yo creo que el miedo hay que tenerlo siempre, ¿cómo lo diría yo? Respeto. Siempre hay que tenerlo muy presente. El miedo es fundamental. Hay un libro de un documental que ha sido muy famoso con un Oscar, el de la escalada imposible del capitán, ¿no? Que es de un escalador, Lance Armstrong, muy famoso. Y este libro habla de cómo este tipo tiene miedo, ¿no? Tiene miedo como enfrentarse a una pared de 1000 metros sin cuerda, ¿no? Porque sabe que no lleva, no lleva seguro de vida. El miedo es el motor de todo. Hay que aprender a vivir con el miedo, pero el miedo es inevitable. Hay que aprender a vivir. El miedo y la incertidumbre son primos hermanos. Pero para mí, no sé, igual esto es muy tópico, ¿no? Pero si no tienes miedo, ¿de qué va esto, no? ¿Dónde está la diversión de esta película, no? Yo creo que la vida es tener miedo y seguir avanzando. Eh, a veces me doy un poco de vergüenza a mí mismo porque me recuerdo recordándome cosas que decía mi padre, ¿no? O mi madre, ¿no? Y que está viva todavía y ya muy mayor, ¿no? Y te das cuenta que dice, lo que importa es la salud, ¿no? Pues coño, es que es la única realidad, ¿no? Lo que importa es la salud, no todo lo demás, pues venga, más miedo, ¿no? ¿Qué vayamos a hacer, no? Totalmente, totalmente. Cuando uno se empieza a parecer al padre, es que se está haciendo mayor también. Pero Nacho, decime una cosa, cuando hablamos el futuro no existe, pero el futuro no existe en términos de predicción, pero sí en términos de creación. Hay gente como vos que en vez de predecir el futuro elige crearlo, construirlo, desarrollarlo, dibujarlo en esos pizarrones que tenés por todos lados. Hoy estás escribiendo ese futuro al cual nos estamos dirigiendo. Bueno, hace muchos años lo venís escribiendo y dibujando. ¿Cuáles son las 3 o 4 líneas maestras sobre las que apalancás ese futuro que estás construyendo hoy? Pues yo creo que la tecnología es la clave. O sea, la tecnología es el gran factor. Hoy tenemos herramientas a nuestro alcance que hace 5 años no eran impensables. Todo lo que es el entorno del cloud computing nos ha permitido tener acceso desde cualquier sitio del mundo a una oportunidad tecnológica que antes sería imposible de pagar para nadie. Y para mí eso es absolutamente definitivo. Eso además vinculado a que lo que te hace es poder enganchar con mucha más inteligencia independientemente de donde esté. Nosotros trabajamos en distribuido, trabajamos con mucha gente del mundo y el tener acceso a la inteligencia esté donde esté, además con esas herramientas, para mí son el nuevo paradigma, ¿no? Ya da igual si tú estás en China o en Estados Unidos o en Taiwán, puedes trabajar con unas claves, con un entorno, con un contexto, con una plataforma y eso es brutal, ¿no? Es verdad que tenemos que aprender a convivir con esto, pero para mí esas dos Yeah. plataformas son brutales. La llegada del móvil a nuestras vidas ha cambiado por completo el paradigma, ¿no? Además, la tecnología cada vez va más dentro, va más con nosotros, ¿no? Yo eso lo dije hace un tiempo a un jefe mío, hace unos años, y cuando yo tenía jefes, y me llamó astronauta, ¿no? O marciano, no recuerdo cuál fue lo que me llamó, pero yo llevo puesto cosas como este anillo, ¿no? Que es finlandés, Oura Ring, que es el mejor wearables que te puedes encontrar, ¿no? Y que es una cosa que me ayuda hasta para meditar y vivir, ¿no? Y está aquí metido, ¿no? Y lleva 10 sensores que son brutales, ¿no? Entonces, esta miniaturización de la tecnología, el acceso de esa tecnología a sitios que están ahí arriba, con las conexiones de redes que nos permiten acceder a herramientas maravillosas y poner todo esto en una capa de contexto en el que hay tantas personas que están dispuestas a interactuar, ha creado un concepto de la network distinta, ¿no? Hoy es una network mucho más social, mucho más colaborativa. Todos estamos buscando proyectos en el que esta mañana me invitaba una gente a participar en un curso y yo estaba en low profile hasta ahora, porque he estado 2 años absolutamente fuera de cualquier tipo de foco y ahora me apetece hacer cosas, ¿no? Y voy a empezar a dar clases en sitios digitales. Y esta mañana me invitaban a una historia y yo pensaba, qué oportunidad, ¿no? Y cuando decían, no, y te vamos a pagar, y yo decía, pues es que no voy a cobrar, con lo cual, pues ya buscaremos una ONG al quedárselo, no sé si me tocarán 100 o 150 euros por una clase, ¿no? Pero no pienso cobrarlas, ¿no? Yo creo que esa será mi aportación a que otros también tengan la oportunidad de criticarme al conocer mis opiniones, ¿no? Excelente. Nacho, se me voló el tiempo. Tenemos que hacer una parte 2 para seguir hablando de cosas. Quiero ir a esas clases que vas a compartir. Cada vez que hablo con vos, mejor dicho, cada vez que te escucho, aprendo algo. Me pareces una de esas mentes imprescindibles para crear y desarrollar el futuro al que nos dirigimos. Más allá de ser un innovador y un creativo del carajo, sos un tipo que puede aportar esa sensibilidad y esa humanización al mundo de la tecnología y de la innovación. Así que en nombre de todos los que nos están acompañando hoy, que no son pocos, un abrazo muy agradecido por tu tiempo, por tu inspiración y por tu conocimiento y por tu humanidad. Gracias, Nacho.
Muchas gracias. Vamos a seguir disfrutando de nuestras conversaciones que construimos mucho juntos. Un súper abrazo.